Entonces pasemos al último tema que vamos a trabajar en esta clase, que es el tema del inicio del sistema. Cómo inicia un sistema de cómputo, básicamente ese proceso del booting, pues, o del system boot. De pronto ustedes lo conocen, ¿cierto? Pero aquí vamos a hablar pues algo, digamos, básico acerca de qué sucede cuando yo alimento de energía un sistema de cómputo moderno, ¿cierto? Básicamente, cuando usted alimenta con energía un sistema de cómputo no moderno, hay una particularidad en los componentes del sistema. Resulta que en un sistema de cómputo moderno yo tengo pues la memoria principal, o sea la RAM, tengo los dispositivos de entrada-salida, el disco duro, digamos el teclado, el mouse, etc. Lo primero que usted ve cuando usted alimenta con energía el sistema de cómputo es, digamos, algo que nosotros siempre hemos conocido como la BIOS, ¿cierto? ¿Qué es la BIOS? Es el Basic Input Output Software, ¿cierto? Básicamente es un software básico para manejar todos estos dispositivos de entrada-salida. Resulta que si usted alimenta de energía el sistema de cómputo, usted inmediatamente no puede utilizar el disco duro. ¿Por qué no lo puede utilizar? Porque el disco duro no está inicializado. Él requiere de unas rutinas de inicialización para que usted pueda empezar a utilizarlo. Resulta que, por ejemplo, la memoria principal tampoco la puede utilizar, porque también requiere, digamos, una mínima rutina de inicialización, o sea, ejecutar un software para que pueda utilizar esa memoria. Y así con muchos dispositivos de entrada-salida. Entonces usted inmediatamente no puede empezar a utilizar el sistema, ¿cierto? No puede cargar el kernel del sistema operativo que se encuentra normalmente en el disco duro. ¿Qué es lo que hace entonces? Carga un software que generalmente se llama un software, un código de arranque, ¿cierto? Un bootstrap loader, que es el código de arranque, que le permite a usted entonces cargar el sistema operativo. Ese software pues inicial, nosotros también lo conocemos como la BIOS, se encuentra entonces generalmente en una memoria de solo lectura, ¿cierto? En una ROM. Esa memoria de solo lectura contiene ese software básico con un código para inicializar los componentes, para inicializar y digamos chequear los componentes del sistema, los básicos, digamos memoria, disco duro, tarjetas de red, etcétera, y nos permite entonces iniciar un proceso de arranque total del sistema. Entonces, lo primero que hace el sistema es ejecutar ese código de la BIOS se encuentra en una ROM, es una ROM porque bueno, es un código, la ROM es fácil de inicializar, entonces usted puede leer fácilmente, además de que sea read only memory, le permite que, digamos, sea poco afectado por virus, ¿cierto? Entonces la ROM generalmente no hay muchos virus para una BIOS, por ejemplo, para una ROM, porque básicamente es ahí donde, digamos, eso se carga inicialmente en el sistema con unas rutinas muy especiales, pues para cargar esa información. Y luego de inicializar todos los componentes directamente, lo que hace el sistema es entonces lanzar una rutina de arranque del sistema. ¿Cómo hace que una rutina de arranque? De todos esos componentes que ha inicializado, él empieza a detectar cuál es el componente donde usted desea buscar un sistema operativo que se pueda iniciar, ¿cierto? Entonces hay una rutina de arranque, hay un orden, ¿cierto? Generalmente él busca si hay dispositivos en la USB o en la unidad de CD, o si hay, digamos, dispositivos que se puedan arrancar por la red, o finalmente en el disco duro, ¿cierto? Lo normal es que se vaya al disco duro luego de que la BIOS haya inicializado correctamente ese dispositivo pues del disco. Entonces ya podemos ir al disco y cargar una segunda etapa del arranque del sistema, que es un Bootstrap Loader, un software que está almacenado ahora en el disco y que tiene, digamos, información de cómo se arranca el sistema, ¿cierto? Normalmente esa rutina de arranque en el disco, esa que cargamos desde el disco, es lo que nosotros conocemos comúnmente como el group, ¿cierto?
que permite que si nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes discos, diferentes volúmenes en ese disco y diferentes sistemas operativos en el disco, pues seleccionemos qué sistema operativo queremos implementar. Entonces, nuevamente, lo que hace, digamos, generalmente la BIOS es darle el control al primer sector del disco donde hay un código básico, y ese código básico en el disco básicamente tiene la información de, por ejemplo, qué particiones tiene ese disco duro, cuáles de ellas son booteables, qué sistema operativo trabaja, y tiene información, por ejemplo, de dónde se encuentra, digamos, el sistema. Si tengo, por ejemplo, un sistema Linux, dónde se encuentra la imagen del sistema Linux que yo debería cargar en memoria para empezar a cargar el sistema operativo, ¿cierto? Eso pues también lo vamos a ver en detalle cuando estemos hablando del disco, pero básicamente eso es lo que sucede pues en una rutina de inicialización. La pregunta es, ¿ese código de la ROM es quemado? Inicialmente, cuando teníamos códigos ROM, ¿cierto? O sea, Read Only Memories, eso era quemado, es decir, eso lo venía de fábrica, digamos, con un código, pero debido, digamos, a la evolución de esas memorias ROM, por ejemplo, ya teníamos EPROM, que era que las podríamos borrar, esas memorias, o las doble EPROM, que son memorias que se pueden borrar electrónicamente. Entonces esas memorias pueden ser ahora, se pueden escribir bajo ciertas rutinas, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día en los sistemas modernos nosotros tenemos generalmente memorias doble EPROM, me faltó acá una P, que es programables, electrónicamente borrables, erasable, electronically erasable, programmable, random, read-only memory, ¿cierto? Esa es como la de doble EPROM, ¿sí? Y en esas memorias doble EPROM, entonces, hoy en día los sistemas modernos pueden entonces lanzar rutinas de actualización de la BIOS, ¿cierto? Por ejemplo, conozco el caso de los sistemas Dell, ¿cierto? En el cual ellos también tienen actualización de su código de la BIOS. Entonces, por ejemplo, usted puede descargar un código de Dell y lanzar pues una rutina que generalmente reinicia el sistema, y en el reinicio pues antes de que, cuando digamos no hay ningún módulo cargado, cuando el sistema pues está descargando, hace una actualización de la BIOS electrónicamente, o sea, cambia la imagen del código que puede ejecutar esa BIOS. Entonces efectivamente nosotros lo podemos llamar un firmware, porque es un software que está firme, que no se cambia constantemente, que mantiene, digamos, su funcionalidad constante en el desarrollo de sus sistemas, pero que bajo ciertas circunstancias también podría ser actualizado, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias hay que lanzar unas rutinas muy especiales para poder entonces actualizarlo. En los sistemas pues más antiguos pues eso ya es más complejo de desarrollar, porque pues finalmente incluso las memorias antiguas no soportaban, o sea, una memoria antigua borrable, para borrar la información de ese RAM usted tenía que quitar el chip y exponerlo a luz ultravioleta para borrar la información y volverla a programar. Entonces no era tan sencillo. Ya cuando son borrables electrónicamente, pues ya sí se puede hacer ese tipo de actividades. Listo, muchachos.